Hola, hola a todos. Yo soy Manu Kun Y yo soy Sil. y esto es Sale un mate. Y hoy vamos a estar hablando de una serie que está en boca de todo el mundo. Y la serie se llama Dark. Es una serie alemana y también es una serie que es de Netflix, ¿no? Esta serie, bueno, primero queremos advertir, ¿sí?, que la vamos a spoilear. Sí, como saben, bueno, en nuestros podcasts hablamos de todo lo que nos pareció la serie, hablamos de detalles, contamos cosas. Y esta es una serie que encima tiene muchas plot twists, ¿no? Muchas vueltas de tuerca, digamos. Okay. Entonces, si no viste la serie, es mejor que no escuches este podcast porque te vas a spoilear la serie, a menos que no te importen los spoilers. Exacto. No queremos hacerlo. Queremos que mires la serie, que mires la temporada 1, la temporada 2 que se estrenó ahora en julio. Y después que puedas escuchar el podcast porque tiene que ver con eso. Hablar un poquito de lo que nos pareció la serie. Exactamente. Y bueno, veníamos esperando ya hace un año por esta segunda temporada que se estrenó ahora hace una semana, por ahí más o menos. Y bueno, cuestión que bueno, ya veníamos muy emocionados porque la verdad que si bien cuando se estrenó la temporada 1 no tenía tanta publicidad como otras series de Netflix, ¿no? Como por ejemplo Stranger Things o todas estas series. Y sin embargo, creo que es una serie que nos sorprendió a todos. Que pegó mucho, sí. Yo me acuerdo que no había visto ninguna publicidad. Bueno, también no miraba muchas series en ese tiempo. Que me la recomendaste vos, que la habías visto. Sí. Y como era alemana, no era como algo nuevo, empezamos a mirar. Y es verdad que al principio uno es como que se pierde un poco en los personajes, en las historias. Te cuesta agarrar el hilo de la serie. Sí, bueno, a mí me pasó, a mí también me la recomendaron. Y cuando me la recomendaron me dijeron, pero mirala con un papel al lado y anda anotando porque... Y lo hice. Es más, yo tuve que mirar 2 veces la primera temporada antes de ver la segunda para poder entenderla bien, ¿no? Sí, yo la miré una sola vez, pero sí lo hice con un papel al lado anotando genealogías, ¿sí? Genealogías de los personajes, quién es el papá de quién es el hijo, quién... Y la serie llega a ser tan enrevesada, tan compleja, enredada, anudada, que igual, ¿no? Llega un momento que es difícil no perderse y hay que prestarle mucha atención. Y si te pones a pensar, en realidad los personajes son pocos. Porque las familias pueden llegar a ser 2 o 3. No, sí, 3. Yo creería que son 3 familias principales. Y bueno, y algún que otro personaje secundario, ¿no? Exacto. Son pocos personajes, pero como se dan diferentes tiempos, tenemos el doble o el triple de personajes. Sí, yo creo que podemos ir ya directamente a cómo es la trama, ¿no? Recién dijiste algo que ya, digamos, si no la vieron ya se spoilearon, gente, pero bueno, suponemos que estamos hablando con gente que ya vio la serie, claro, ¿no? Y algo que dijiste recién es que es diferentes tiempos, ¿no? Es una serie sobre viajes en el tiempo. Entonces vamos a ver diferentes años, ¿no? Desde el 1920... Después del 53. Es como que hay que ir haciendo una línea de tiempo. Exactamente. Porque si bien la serie comienza en el 2018, en este pueblito de Winden, que es justamente un pueblito donde se encuentra la central nuclear de Winden, Alemania. Volvemos a hablar sobre centrales nucleares. Sí, ¿no? Justamente. Donde todos se conocen, porque es chiquitito. Claro. Es como que hay una escuela secundaria, una central de policía, un hospital y nada más, ahí nomás. Y después está la central nuclear, que es lo más importante, digamos, de Winden. Y sí, otra vez estamos hablando de la central nuclear y de hechos que suceden por causa también de lo que es la radiación y cosas así. Sí, exactamente. Bueno, es central, digamos, en la trama de la historia la central nuclear, ¿no? Sí. Pero bueno, la historia empieza con el suicidio de un personaje llamado Michael, que es el padre de quien vendría a ser el protagonista de la historia, ¿no? Que es Jonas. Y es interesante porque como empieza con esa imagen del suicidio, empieza con algo que realmente no entendés.
no se entiende, a ver qué pasó, por qué este hombre toma esa decisión. Quedás como, no sé, con muchas preguntas al principio de la Yo creo que la primera pregunta también surge porque él deja esta carta, ¿no? No abrir hasta no sé qué fecha. Entonces ahí vos ya decís, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es la carta? ¿Por qué le dejó esa carta? Y bueno, porque es suicida. Porque se suicida. Bueno, y sí, exacto. Sí, me estaba pensando, ¿no? en el apellido de esta familia, que está la familia Cantwell, la de Jonas, ¿no? Jonas Cantwell. Y bueno, Michael y su madre que se llama Hannah. Hannah con H. Michael, Hannah y Jonas. Exacto. Y la mamá de Michael, que se llama Inés. Que es en realidad a quien Michael deja la nota, ¿no? Claro. Él deja la nota con la abuela de Jonas. Con la abuela de Jonas. Inés. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? Lo siguiente en la película, digamos, importante es la desaparición de personas, ¿no? Todo empieza, ya cuando la serie empieza, había habido una desaparición anterior que era la de un personaje llamado Eric. Es un joven de Vinden, que era compañero de Jonas y de sus amigos, porque Jonas tiene como un grupo de amigos. Claro. En ese grupo de amigos está Marta, que es la chica que a Jonas le gusta. Está el amigo, que vendría a ser el mejor amigo, que es el mejor amigo. Magnus, el hermano de Marta. Y Francisca, que es la novia de Magnus. que luego pasa a ser la novia de Magnus. Y ese es el grupo de amigos, ¿cierto? El grupo de adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Empieza justamente con la desaparición de Eric, que era uno de los adolescentes. No eran amigos, pero eran de la misma secundaria, del grupo. Entonces hay como ese misterio. ¿Qué habrá pasado con Eric? Que de repente desaparece y se lo compara también a la desaparición de Max, que es el hermano de Ulrich, que es de otra familia, una familia muy importante, que es la familia Nielsen. Y Ulrich es el padre de Marta y de Magnus. Claro. Pero esa desaparición de Max había sido en el año 86, cuando Max tenía 12 años, 12 o 14 por ahí. Exacto. Y bueno, ¿qué pasa? Entonces, la próxima desaparición importante, digamos, en la serie es la desaparición del hermanito de Marta, que es Mikkel. Y bueno, cuando desaparece Mikkel, se da la situación de que todos los padres estaban reunidos en la secundaria, en la escuela, porque justamente estaban hablando de la desaparición de Eric. Estaban viendo qué podían hacer para encontrarlo, ¿sí? Porque era algo que les preocupaba a todos. Era un pueblo muy pequeño donde se conocen todos y no se podía entender qué había pasado. Ellos estando en esa situación, hablando de eso los padres, los adolescentes que se juntaron para buscar en la cueva justamente las cosas que Eric escondía ahí, que era droga, se habían puesto de acuerdo para ir a buscar y es como que robarle la mercadería, o sea que él había desaparecido. Esa fue más que nada la idea de Bartos, ¿no? Claro. Y esa es la noche en la que desaparece Mikkel. Claro. Entonces ahí, bueno, de nuevo tenemos otro gran misterio, ¿no? Con esta desaparición de Mikkel. Y como una investigación que empieza, ¿no? Por parte de Ulrich, que es el padre de Mikkel y que es policía también. Claro. Que tiene a su compañera Charlotte. Exactamente. Charlotte, los dos, ella era detective, creo. Ajá. Y él policía. Y el policía. Y Charlotte también es de una familia importante dentro de la historia, que es la familia Doppler, claro, una familia importante que es la familia Doppler. Porque también está este señor Helge, que es un viejito, que está ahí, parece ser medio loco y que dice frases sueltas, ¿no? Tic-tac. Claro, él estaba en un asilo, ¿sí? Y él es, Helge sería el padre de Peter, que es el esposo de Charlotte, que es la detective, claro. Policía. Y yo creo que todo se empieza a ver, o te empezás a dar cuenta más o menos de cómo son las cosas cuando Ulrich sigue a Helge hasta una cueva, que es justamente esa cueva misteriosa, y bueno, ahí es donde Ulrich viaja por primera vez al pasado. Claro. Al año 86. No, al 53.
Pobre Ulrich, porque él se fue al 53, exacto. Sí. Bueno, es ahí cuando Ulrich entiende por ahí lo que pudo haberle llegado a pasar a su hijo, pero lamentablemente se va a otra época, porque ¿qué pasa? Esa cueva se podía viajar al pasado, pero a 33 años, sí. o sea, 33 años, ciclos de 33, así está. Entonces, bueno, podías ir al 53, al 86, al 2018 en esa época, o también al futuro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más que nada en la primera temporada ellos vuelven al 53, al 86 y el 2018. Uh-huh. Esas son las tres. Los 3 años. Los 3 ciclos serían, ¿no? ¿no? 3 ciclos, exactamente. Bueno. Y bueno, pasan. En realidad yo creo que como dijimos que vamos a hablar con spoilers, yo creo que ya la mayoría vieron la serie. Claro. Por ahí no es tampoco hacer toda una reseña de todo exactamente lo que pasó, pero bueno, yo creo que podemos ver también cosas que nos pasaron a nosotros mientras mirábamos la serie, ¿no? Y qué ideas sacamos también de haber visto la primera y la segunda temporada. Después de esto, del viaje de Ulrich, ¿no? Y empiezan varios personajes, ¿no? A viajar, a darse cuenta. Sí. Charlotte se da cuenta de que Ulrich estaba en el pasado por el diario. Bueno, pero ahí vos fíjate que viajó Helge, de viejito viajó Helge, viajó Ulrich, viajó Mikkel, después Jonas también viaja, claro, ¿no? Que yo creo que lo importante el descubrimiento más grande, digamos, de la temporada 1 es cuando Jonas se da cuenta de que su padre es Mikkel, ¿no? Que Mikkel viaja al pasado, al 86, se queda en el pasado y llega a ser él el padre. Yo creo que a todos nos pasa de hacernos esa pregunta. O sea, ¿qué haría yo? ¿Rescataría a Mikkel? ¿Lo dejaría ahí? No sé, ¿contaría a alguien lo que está pasando? ¿Qué decisión tomar? Porque es interesante con lo que tiene que ver con los viajes del tiempo. Justamente las consecuencias, ¿no? Que si haces una cosa, como el efecto mariposa, haces una cosa y eso cambia todo, claro. Cambia toda la realidad. ¿Cómo podría Jonas rescatar a Mikkel siendo que es su padre? Si Mikkel pudiera ser rescatado, entonces Jonas no existiría. Y bueno, pero a la vez sí, porque él es el que viajó y él es el que lo rescata, entonces no. Es como que yo creo que no va a tener respuesta a todas esas preguntas que uno se hace. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Uh-huh. Y a mí lo que me llamó la atención, lo que decía todo el tiempo. Lo que decía este científico que hizo la máquina, que él decía que hay veces que el pasado incide sobre el futuro y el futuro a la vez también incide sobre el pasado y cambia el pasado o lo modifica. Bueno, porque no hablamos, ¿no?, de este científico, pero es muy interesante cuando el científico dice, cuando él dice que es un fraude, ¿no? Porque, o sea, el científico inventó la máquina del tiempo y escribió un libro que, sin embargo, fue un libro que se lo trajo un viajero en el tiempo y él ni siquiera escribió ese libro, aun cuando sí fue él el que lo escribió. Claro, o sea, entonces la pregunta es, ¿lo escribió porque lo recibió o ya lo tenía? O lo recibió porque lo había escrito. Bueno, esas y preguntas. Y lo pasa con la máquina del tiempo. Y es interesante que te hace ver como que no hay un principio y tampoco hay un final. Claro. Es como un ciclo, ¿no? Un círculo que se da y es como que no hay un futuro, no hay un pasado. Claro. Y yo creo que esa es la sensación que se tiene al mirar la serie, ¿no? Porque todos los tiempos están pasando al mismo tiempo. El tiempo es todo el tiempo. Entonces no hay un pasado, no hay un presente, no sabes cuál es el pasado y el presente. Sí. Y los mismos personajes, no sabes realmente qué personaje está viviendo en cada tiempo. Por ejemplo, Noah, yo me costó entender en qué momento estaba viviendo Noah. Sí. Y Noah, bueno, yo creo que es un detalle interesante que esté vestido de cura, porque es atemporal. Si vos lo ves a Noah en el 53, por ejemplo, vestido de cura, bueno, es un cura. Y en el 2019 también. Y en el 86 lo mismo, también. Claro. Creo que esa vestimenta de Noah es interesante porque me pareció que era muy atemporal. Neutra, digamos. Neutra, sí. Entonces, claro, no llegas a entender de qué tiempo es. Y no hablamos todavía de Noah, pero Noah es justamente ese sacerdote que aparece
y que supuestamente se lo ve como un personaje un poco maligno, ¿no? Y es el que está haciendo las pruebas con los chicos. Sí. Y es también el culpable, digamos, de la desaparición de este primer chico, el Eric, que había desaparecido. Bueno, fue una prueba fallida, digamos. Y también hubo otro niño que era sordomudo. Un sordomudo que era amigo de Elizabeth, que también desapareció, que era más chiquito. Y que él con Eric fueron encontrados en el 53. ¿Sí? Exacto, y fue culpado Ulrich por la muerte de estos niños. Porque, bueno, también Ulrich había atacado a Helge de niño. Porque él pensaba que de esta manera podía evitar los viajes en el tiempo, porque sabía que Helge era... de alguna manera estaba relacionado. En realidad él pensaba que podía evitar esas muertes. Y de esa manera él pensaba que también, porque no sabía qué había pasado con Mikkel, que de esa manera también lo iba a estar salvando a Mikkel, claro. ¿no? Y a su hermano, supongo que también. Pero... Y de alguna manera fue él también el que ocasionó que Helge, digamos, se relacionara con toda esta gente que hacía los viajes en el tiempo. Y sí, porque después Helge, estando justamente en ese búnker, es cuando se abre el portal y él pasa al 86. Claro. Cuando está Jonas, ¿no? Se ven y entonces Helge pasa al 86 y es ahí cuando lo encuentra Noah. Claro. En ese portal, en ese búnker. Y es muy interesante, o sea, el tema del búnker también, porque es como que todo se inició en el búnker, ¿no? Todo termina en el búnker también. pero la máquina del tiempo tenemos también a este científico que crea la máquina del tiempo con la que viajan y no sabemos qué es primero, ¿no? Es difícil saber qué es primero, si la máquina del tiempo del viejito, la máquina del tiempo del búnker, la partícula de Dios. Que está en el futuro, que también está en el pasado. ¿Por qué en el 1921 ellos estaban haciendo los pasajes? Todavía no habían terminado. Ni la cueva de la cueva. Estaban haciendo los pasajes, las puertas. Ahora, ¿quién era que mandó a hacer eso? Era Adán, que es el mismo Jonas. Bueno, esa es otra de las grandes... de los grandes misterios por ahí que se develan en la segunda temporada, ¿no? De esa aparición de ese Adán, que en definitiva es Jonas del futuro, pero está en el 1920 y por alguna razón él está creando esos pasajes, esas cuevas, claro, para viajar en el tiempo. Y ahí es cuando te pones a pensar eso, ¿no? Cómo el futuro incide en lo que es el pasado para que el pasado pueda también influenciar en el futuro. Sí, bueno, ahí se produce una paradoja interesante cuando Jonas, anciano, que es Adán, le manda a Jonas del presente al 1919, no, al 2019, perdón, para evitar... 18 sería. Para evitar la muerte de Mikkel, de su padre, el suicidio de Michael. Sí. Y en esta afán, digamos, de evitar eso... Lo provoca, ¿no? Y ahí él provoca el suicidio de Mikkel. Claro, porque Michael, decimos Mikkel y Michael porque en realidad después el papá se cambia el nombre a Michael, claro. ¿No? Pero bueno, Michael no lo tenía previsto, él no tenía necesidad ni la intención de suicidarse. Por lo visto, entonces eso te hace ver que su vida no era tan catastrófica ni tan mala como pensamos. Que de repente él se suicida porque no lo puede superar y bueno, se suicida y termina con todo eso que lo había hecho sufrir. Se queda en la primera temporada, ¿no? Y en la segunda temporada te das cuenta que en realidad él no tenía esa intención y que esa visita de Jonas, en la que él le muestra incluso la carta que él había escrito, es la que genera que él diga, bueno, es necesario que yo me suicide y que escriba esa carta. Entonces el suicidio pasa a ser un sacrificio que hace Michael por su propio hijo. Para que toda la historia continúe, o sea, para que no se detenga, digamos, el flujo en ese momento, porque todo porque no era lo que tenía que cambiar, digamos. Claro. Eso tenía que pasar de la misma manera. Es como que, no sé, a mí me hace pensar mucho en los viajes al tiempo, porque son muy interesantes, de por ejemplo, en esta película, de ver cómo
interactúa el mismo ser en el futuro, en el pasado, en el presente, se pueden encontrar, se pueden hablar, pueden discutir. Sí, es muy interesante que hayan hecho eso, ¿no? Que en esta serie sí haya interacción entre el personaje. Por ejemplo, tenemos a Jonas del futuro que le habla a Jonas del presente y le dice, bueno, tenés que hacer Hay esto, 3 tenés Jonas, que hacer aquello. ¿no es cierto? O unos cuantos. Sí, claro. no, tres por lo menos. 3 o 4, porque en realidad... Hay un Jonas del presente joven y un Jonas del presente más... antes con pelo largo y con pelo corto. Exacto. Y con la piel más clarita. Y el Jonas del futuro negro. Y después está el Está Adán, Adán. que no se entiende también por qué el aspecto de él, no sé, Todo quemado. la cara quemada. Bueno, hay un montón de cosas que quedaron sin respuesta. Esto, por ejemplo, ¿por qué Adán está todo quemado? Cuando hablamos de Charlotte, y que Charlotte es su propia abuela, digamos. Ay, no, la hija de Charlotte que es Elizabeth. Elizabeth. Que supuestamente es la hija de Elizabeth, que es su hija, con Noah. Claro. Que Noah del pasado sería, no ese Noah, el pasado. Claro, Noah el del joven pasado. que también aparece en la película, que viene del pasado, 21, viene ¿no es cierto? Sí, del 1920, viene hasta el 2019 y se salva en el búnker. Sí. junto Y ahí se con- supone que conoce a Elizabeth, y Elizabeth. bueno, de ahí nace la relación en la que tienen a Charlotte, pero la otra pregunta es ¿en qué momento la tienen o en qué tiempo la tienen? Claro, en el futuro, viajan al pasado y después la tienen en el futuro y después se la llevan a ella al Claro, pasado. porque después resulta que Noah se la lleva al científico Claro. para que la críe él. Sí. Como ¿Por qué el padre, científico? pero tampoco Esa es otra esas pregunta cosas que no fueron no se revelaron respondidas en la esta segunda temporada. temporada. Sí. Y bueno, y el cliffhanger mayor de toda la temporada es el final, cuando Adán mata a Marta, diciéndole al mismo Jonas que era algo necesario, que tenía que pasar, Sí. Pero que nunca se iba a recuperar de eso. que él nunca se iba a recuperar del Por dolor. ejemplo. Y de repente, cuando se va, aparece otra Marta. Que con dice otro que no es color la de misma. pelo. Él le pregunta de qué tiempo viene. Que no es, no es la pregunta de qué tiempo, sino de qué mundo. Exacto. Todos quedamos con... Chan. Y yo creo que lo que se va a abrir a partir de ahora es la posibilidad de diferentes mundos o diferentes realidades paralelas. Que cada acción genera una realidad paralela. Sí. Y ya no tenemos simplemente un personaje viajando en el tiempo, sino muchos personajes viviendo al mismo tiempo. Viviendo al mismo tiempo y viajando a través de diferentes Realidades. ¿cierto? Sí, es algo como Rick and Morty. Entonces, sí, es como que te deja pensando mucho, te rompes la cabeza pensando en los personajes y decir, no sé, ¿se puede cambiar o no se puede cambiar? Sí. O sea, Bueno, ¿cuál es eso la algo que visión te iba a del decir. Jonas, por ejemplo, el adulto? Que viene a cambiarlo todo o viene a evitar el apocalipsis, supongo. Y no Pero lo evita al nunca, final, al en no lo querer evita. evitar el apocalipsis, prácticamente la provoca. Entonces, Bueno, a mí me pasó en la primera temporada sentir que el último capítulo cerraba con toda la temporada y que quizás no era necesario la segunda temporada, porque te dabas cuenta que Jonas, terminaba la temporada Jonas viajando al futuro. Y vos decías, si Jonas viajó al futuro, es él el que viene del futuro, que crea la máquina del tiempo, porque él se iba hacia el pasado a hablar con el científico, Sí, es como que quiere detener el apocalipsis y no lo detiene. Entonces todo es un loop temporal que se cierra. Que cierra, digamos. que se cierra y que no... Pero lo gracioso de la segunda temporada, que si bien te da muchas respuestas a muchas cosas, abre tantas puertas que te deja pensando más. Decir, ¿tiene solución esto? ¿Hasta Claro. dónde va a llegar? Porque ahora se abre el tema de las De las vidas realidades paralelas. Entonces como que decís, no Yo, sé si yo va a tener también me da un poco de algún miedo, cierre. ¿no? Porque es como... se va a abrir tanto que lo van a poder cerrar. Van a poder cerrar todas Buena las pregunta. historias que están abriendo. Sí. Van a poder cerrar todas las tramas. Porque son tantas tramas juntas. Encima de un mismo personaje, trama del pasado, en el presente. Tenemos a Hannah, por ejemplo. Eso es lo que estaba pensando. ¿Qué hace Hannah en el 53? ¿Y qué es lo junto que... con este viejo que se llama Hoffner. No, Egon. El papá de Claudia. O sea, ¿qué? No hablamos de Claudia en No ningún hablamos de momento. Claudia. Que Claudia, bueno, otro personaje demonio blanco. principal. Sí. Ahora, Claudia también.
¿Qué era lo que quería hacer? ¿Cuál era su objetivo? ¿Y era buena, era mala, era...? Bueno, y encima todo el tiempo se están cambiando, parece, esos roles de... Parece haber dos grupos, ¿no? El grupo de Adán, el grupo de Claudia. Pero todo el tiempo vos decís, ¿quién está tratando de cambiar las cosas? ¿Quién...? Yo creo que ni ellos saben. Sí. Bueno, Adán mismo dijo que la idea de destruir a Dios era destruir el tiempo. Pero que él no era lo que parecía. Entonces, también me hizo pensar en un momento que por ahí Adán estaba en lo correcto. Y la que no estaba en lo correcto era Claudia. Claro. Y no sé, es como que eso tampoco tuvo respuesta. En cierta manera uno quiere que Adán tenga la razón porque vos empatizás mucho con Jonas. Entonces vos decís, bueno, si Jonas se convirtió en este tipo, por algo será. Pero algo también empatizás que con Claudia, con la vieja por lo menos. Y estás como, pero ella está ayudando, no está ayudando. Quieren salvarla. Por ejemplo, sabemos que Jonas lo que quiere es salvar a Marta. Por ejemplo. Bueno, pero por eso no se entiende, porque si todo es por salvar a Marta, después viene y la mata. Claro. O la mata para generar algo que no sabemos. Claro, que tal vez generar el hecho de que él quiera salvarla y que todo lo que pasa se genere a raíz de que él quiere salvarla. Claro, también puede ser. Entonces es como que te dejan muchos interrogantes. Y ahora es como, yo digo, no puede terminar acá, o sea, es una segunda temporada de transición, porque vos estás esperando la tercera para ver cómo se soluciona porque todo cuando eso. terminó la primera yo me quedé con la sensación de, bueno, si no sale otra temporada no pasa nada porque esto cierra perfectamente. Ahora la segunda temporada no cierra por ningún lado. Cierra. O sea, esa quedó totalmente abierta. Sí. Así que incluso yo pensaba, el último capítulo no se siente como el final de temporada. Excepto por ese momento en que aparece Marta, que es como, wow, bueno, algo va a pasar acá. Bueno, claro. El resto de un capítulo parece uno más de los capítulos, ¿no? Sí. Lo único que se da es el apocalipsis, que bueno, que los estás esperando toda la temporada, que pase el apocalipsis, de que tanto se habla, y bueno, sucede. Se entiende cómo se llega a ese apocalipsis. Lo único. Bueno, toda la temporada 2 es tantos días para el apocalipsis, 5 días para el apocalipsis, 3 días, entonces es como que bueno. Ahí se entiende. Sí. Ahora, se me hace que la segunda temporada es más entendible, ¿eh? O sea, está mucho más fácil entender algunas cosas. Sí. Está enrevesada, pero es más fácil saber quién es quién, qué está haciendo. Para mí la temporada 2 justamente te da todas las respuestas, te va atando cabos y te dice, bueno, por ejemplo, la identidad de Alexander, quién era Alexander, que de repente por ahí no es tan importante. No. ¿Era Alexander más un asesino que mató al hermano del policía? No era una historia muy trascendental. Yo pensé que por ahí sí, era un viajero, tenía algo más que ver con eso, pero por lo visto no. Era un robo a identidades. Claro. Pero la cosa es que al atrapar a este Alexander se hizo, ¿cómo se dice? El allanamiento a la planta nuclear. Claro. Y eso fue lo que ocasionó, bueno, el apocalipsis. Sí, pero bueno, ¿hubo ahí también un cambio o no? Porque nosotros vemos a Claudia y a Jonas poniendo la partícula de Dios adentro del tanque. Sí. ¿Eso fue diferente o eso es algo que siempre había pasado? Es una pregunta que no haya la respuesta. O también puede ser que Claudia lo haya hecho porque tenía que pasar así. Claro, puede ser que algo porque pasó siempre y que Claudia sabía que eso era algo que tenía que pasar. Claro. Sí. Bueno, puede ser que sí, porque en el futuro existía ese agujero negro, esa la partícula de Dios, desde antes de que pasara eso en la serie, digamos, o por lo menos antes de que nosotros lo veamos. También existía esa partícula de Dios en el pasado, bueno, en el 20. Pero esa supuestamente ellos la habían creado. Que no era la misma, supuestamente, según lo que Adán explica, que no era la misma que estaba en el futuro, sino que Adán la había creado. Mi pregunta es si Adán la creó en base a los experimentos que hacía Noah con la otra en el búnker, por ejemplo, o cómo realmente se dio, o si tenían esa cápsula con ese material. No sé, eso no entendí muy bien. Tampoco sabemos de dónde salió la cápsula. La cápsula... Porque esa es la cápsula que ellos utilizan para viajar por el tiempo. Claro. Pero ¿de dónde viene esa? Esa cápsula va dentro de la máquina del tiempo. ¿Quién tenía la máquina nueva sería? Porque claro, la original. Jonas adulto trae del futuro una máquina que estaba rota. Que estaba toda oxidada. Es Bartos entonces. Porque Bartos anda con la máquina en el bolso
Que se la dio Noah. Que se la dio Noah y ellos la llevan al búnker. De ahí se va hasta el futuro, se rompe y Jonas la trae hacia el pasado. Una cosa, porque la máquina que Claudia tiene no era la misma que tenía Bartos. No era la misma. ¿Y la que Claudia tiene de dónde viene? Es la que le dio la Claudia vieja. Ajá. Que fue que primero la escondió en la tierra. Se la escondió ella misma, sí, ella la desenterró. Y después le dijo que, bueno, que vaya a tal lugar, en tal momento, que iba a estar ahí. Y después que ella tenía igual, que ojo, yo creo que en algún momento la máquina del tiempo va a ser la misma. Porque no sabemos en qué momento esa misma máquina del tiempo la puede tener Noah y no va a pasarse la Bartos y... Debe haber una sola máquina del tiempo que está dando vueltas en todos los tiempos. Eso es lo que tiene esta tiempos. serie. Que hay muchos de un mismo personaje. Claro. Y de una misma cosa, porque el libro. La máquina del tiempo es lo que se repite. El mismo libro ese que tiene Noah, que le faltan 2 páginas. Eso no, la verdad que... Sí, todavía no sabemos nada de las páginas. Tampoco sabemos nada de la carta que lee Jonas y que hace que se vaya a buscar a Magnus y a sus amigos para llevárselos. ¿A dónde? Yo pensaba, ¿a dónde? Porque viajan en el tiempo. Claro. ¿A dónde? Y en alguna no sabemos, en alguna línea temporal se fueron. Al pasado, me imagino. En el 86, porque Magnus y Francisca son ayudantes de Adán en el 20. Sí, pero están como ya viejos. Adultos, viejos. Entonces hay muchos personajes así que tienen su doble del futuro, del pasado, del presente. Ahora me pregunto, pobre Ulrich, o sea, él va a quedar encerrado ahí por todo ese tiempo, desde el 53 al hasta 86. El 86. Y no sabemos qué pasó después. Habrá muerto, no sabemos. Después de que él trató de salvar a Mikkel y no pudo, volvieron a encerrarlo. Una cosa, a mí eso yo critico, porque creo que no está en Ulrich quedarse. Encerrado. Claro, decir, bueno, me encerraron y me quedo acá. Porque de repente vos ves que después cuando él se va a ese, no sé cómo se llama, a esa clínica, donde están los locos, que él lo más bien se puede escapar, así como se escapó una vez, pero digamos, tanto tiempo tiene que estar para que él diga, bueno, me voy a salir de acá. Quizás él creyó haber matado a Helge y capaz por la misma culpa se quedó ahí y pensando que él había detenido, sí. Es como una entrega de él, ¿no? Sí, porque pero repente... recién cuando él ve la foto de Mikkel, ahí es como que él despierta, digamos, y dice, no, tengo que hacer algo y se escapa. Sí, creo, no sé. Pero es raro porque después lo vuelven a atrapar. Lo vuelven a atrapar y se queda. Es cierto, es como que. Pero no sabemos tampoco qué pasa con el personaje después de que lo vuelven a atrapar. Y después de que Hannah lo visita de repente. Pero eso es cuando él es joven todavía. Sí, claro. Ahí tiene que cambiar algo para mí. Y es que eso no pasó siempre. Si es que eso no pasó siempre. También. Porque yo creo que por lo menos cuando nosotros vemos ese Ulrich viejo, ya pasó lo de Hannah. Sí, tiene que haber pasado lo de Hannah. Tiene que haber pasado. Pero entonces por eso no entiendo cómo Ulrich se quedó y ahí. Bueno, a mí me pasó lo siguiente. Por ejemplo, con Egon. Egon es un tipo que vio muchos viajeros en el tiempo. Sí. O sea, Egon se encuentra con Hannah, con Ulrich, con Claudia cuando es chica, con Mikkel. Bueno, y todos le tiraron alguna, con Claudia cuando es vieja, claro. Que le dice la misma frase que después le dice ella cuando es chica. Bueno, ahí es cuando él se da cuenta, ¿no? Pero no se da cuenta, a eso que iba a llegar. Pasa toda su vida Egon hasta que antes de morir se da cuenta de que era el demonio blanco. De que el demonio blanco era su hija y se muere, ¿no? Y eso me parece un poco inverosímil, que no me parece eso de la primera temporada. La primera temporada no había tantos viajeros en el tiempo confesos. Porque estos viajan y sí, yo soy un viajero en el tiempo, yo soy un viajero en el tiempo. Y me parece que eso hace que se vuelva más difícil creer que haya personajes como Egon. Mira, lo que a mí me da que pensar la serie es que en la temporada 1 era como que había muchos secretos. Ajá. Y todos, es como que se resalta mucho eso, que en esa ciudad todos tenían secretos. Bueno, eso está bueno también. Todos tenían secretos, inclusive en la misma familia, claro. Que no se decían. Cada uno te guardaba su propio secreto.
¿Qué pasó en la segunda temporada? Se revelan los secretos. Todos los secretos Todos se revelan. Pero ahora entiendo todos. también eso, porque como en la primera temporada está este secretismo, pero era como que todos tenían algo. Hermetismo, Y ¿no? te das cuenta en la segunda temporada que la mayoría sabía de los viajes en el tiempo. Claro, La mayoría ya es había interesante. viajado, ya había... Cuando los jóvenes van a hablar con los papás, por ejemplo, y Francisca dice, ¿ustedes sabían Yo de estaba esto? pensando lo mismo, porque Y no lo dijeron. hay varias veces en la serie, en la segunda temporada, que dicen, así que ustedes sabían, y se enojan, ¿no? Como que, ya sabía, ya lo sabías. Y es verdad, o sea, muchos de los personajes ya sabían de los viajes en el tiempo, justamente porque hay viajes en el tiempo. Claro, o sea. y lo gracioso era que no se decían. Entonces yo creo que en la segunda temporada es como que se destapa la olla y saltan los secretos y todos se dan cuenta de que sabían lo mismo. Ujú. Es gracioso eso. Sí, y sí, es sí, como sí. que después todos toman conocimiento de los viajes en el tiempo, todos viajan. Todos viajan en el tiempo, todos saben. Por ahí Pero eso me gusta fíjate también, Mikkel y Michael, ¿viste? ¿no? Michael sabía que él era Mikkel. O sea, en un momento vino Sí. Ulrich a tratar de rescatarle y él no dijo nada cuando era niño. Y después creció y vos lo ves a Ulrich y lo ves a Mikkel, que justamente hay una escena en la que él ve a Mikkel Sí. y se da cuenta que es él. Es como raro, es muy raro todo. Debe ser raro para el pobre Michael que se vio a él y ve a su mamá y ve a su papá Las y a fotos, sus hermanos. las fotos. Hay un momento en que no sé si es Jonas o quién que está mirando un álbum de fotos y ve la foto del papá y lo vea y se da cuenta que Mikkel Sí, está ahí. Catarina. Catarina hace Catarina eso, está justamente muy bien Catarina la cuando va y va Ahora, a ver las fotos de la escuela. Pregunta sobre Catarina. Catarina en ese momento no se acuerda que ella le hacía bullying a su propio hijo. Porque ella le decía niño raro, ¿te acordás? El niño raro. Y no sé, yo me puse a pensar en eso, pero yo creo que no. Porque imagínate que vos en tu adolescencia conociste a un nenito que lo trataste mal y que ahora es Jero. Que ahora es tu hijo. O sea, vos no te vas a acordar. No vas a decir, ay, yo ahora me acuerdo que este niño Claro, puede era el ser. mismo. No creo. Puede ser. O por ejemplo Ulrich cuando lo ve entrar a Mikkel en la casa, que le dice, no, te equivocaste de casa, ¿qué estás haciendo? Sí, No, sí, pero sí, esta es sí, mi sí. casa, dice él. Bueno, esas Claro, cosas, por Ulrich ejemplo. cuando es joven, cuando es adolescente. Joven, Sí, sí, sí. adolescente. Y él está con Caterina y están los dos ahí como Claro. fumando y Sí, le... sí, como que se burlan de él. Encima Mikkel y- está vestido con la ropa esa de esqueleto, que es con la ropa con la que él se pierde. Pero bueno, no, imposible. O sea, Hay después muchas que situaciones crezca y así. se dé cuenta me parecería mucho. Pero bueno, y Catarina también es una persona que no sabemos exactamente o sea, no sabemos mucho de la familia de Catarina. No hay una Catarina del futuro, del solo pasado. del presente. Solo Ah, hay no, una del hay pasado dos. que Sí, es ella la adolescente, 86. pero... No, Catarina se ve que no... Y Catarina ahora viajó también. Sí, no sabemos por eso dónde. terminó, claro, Entonces, terminó como por eso que, Catarina ¿a dónde viajera. se fue? Puede ser que, para mí, después del apocalipsis, empiezan a viajar a través de dimensiones. Porque por algo Catarina no tiene un futuro o un pasado Y, no, lejano. y viste que cuando ella abre el portal, se le abre la puerta y como una luz. Sí, una luz, O sea, es todo lo que sabemos de Catarina. Muchas preguntas para la tercera temporada. Muchas dudas. Sí, no. Quedaron Eh, muchos interrogantes. Sí. Pero bueno, la serie está buenísima, la verdad que se disfruta mucho. Yo sé que, o sea, a mí me quedaron muchas cosas de, bueno, tanto viaje en el tiempo, tanto, que bueno, qué onda, pero me gustó, la serie me gustó mucho. Ahora, ¿dónde se fue Adán después de haber matado después de a haber Marta? matado a Marta, sí. Cuando él era viejo. O sea, cuando Claro, él mismo, sí, ¿no? sí, sí. ¿A dónde se fue? ¿Cómo se pudo escapar también de esa? ¿O él se quedó ahí para morir ahí? Capaz no. Bueno, eso es otra cosa que me quedó. Otra cosa que no sabremos dónde se ¿Y fue. qué pasó No con la sabemos qué perrita pasó de con Adán. Claudia? No sabemos qué pasó con la perrita de Claudia. No sabemos por qué le falta un ojo al tipo No que sé si le falta un ojo. Bueno, pero ¿qué te pasó en el ojo? Pero Y él dice, claro. bueno, eso fue en el verano pasado cuando... Sí, y dan los sí, cuernos. el chico este. Ujú. Todo En misterioso. la primera temporada a mí me llamaba mucho la atención ese tipo sin ojo. Y ahora, de nuevo que pensé que se iba a revelar ese misterio, no. Y no era alguien trascendental No, tampoco o capaz que sí, porque no lo sabemos. supuestamente ahora Y el travesti, el travesti que era el hermano el hermano, ¿qué que pasa con esa gente? era no estaba, creo. No. Bueno. Aparte, no todos tienen que tener una misión secreta, ¿no? Son personas nomás que Ajá. están ahí, bueno, también están de relleno un poco. Pero bueno. ¿O no? ¿O no? Sí. Ese es el tema. Pero, Pero bueno, ¿sabes qué? También hay un personaje de relleno que no sé si de relleno o no, pero la chica que está en el futuro
que es la que le hace de traductora a Elizabeth. Elizabeth. Esa chica, bueno, es como que tiene personalidad, digamos, la acompaña a Jonas hasta... Se apiada de Jonas, lo se apiada de suelta Jonas. y quiere que él le muestre. Sí, lo sí, que sí, había la visto. partícula de Dios. Y a mí se me hace que esa chica va a tener algún tipo de A mí no me de queda en claro trascendencia. qué es lo que pasa en el futuro, quiénes son los malos, de quién se están escondiendo ellos, porque hay ¿Por qué andan con tanques de guerra andan y dos todo bandos como- o uno, por qué Elizabeth lidera, por qué cuelga a las personas que Ujú, que creen que entran a lugares que donde está quieren la... entrar o quieren entrar. en lo que era la central nuclear. Ujú. O sea, eso no me quedó claro todavía. Y al final ella misma entra a la central nuclear y es ahí donde se encuentra con Charlotte, que es su madre e y su hija al mismo Claro. tiempo. Bueno, Y bueno, dudas, preguntas. La verdad que bueno, es una serie que quedó abiertísima porque es una temporada con más preguntas que respuestas. Muchas respuestas también. Pero es una serie que constantemente, o sea, te está atrapando. Ujú. Querés saber lo que va a pasar. O sea, Sí, es no puedes dejar de difícil mirar un capítulo. mirar un episodio Sí. por vez. O sea, tenés que Y eso que mirar duran más de una hora uno. cada episodio, pero no podés parar de A mí me mirarlos. pasó que no podía parar de mirar. No podía. Sí, yo creo que la miré, Quería no sé, en saber- 2 días, la quería habré saber visto qué completa. pasaba. Sí, sí, sí. Y bueno, es muy atrapante, es una serie interesante que te deja pensando, que te deja analizando las posibilidades. Sí. Yo creo que es una serie que vos podés sacar teorías todo el tiempo, porque vos cada detalle te pones a pensar y podés sobreanalizarlo y pensarlo y sacar teorías. Incluso juega con esa idea de no entender todo esto del Claro, viaje en el tiempo, creo que porque sí. nosotros el otro día estábamos hablando y decíamos, bueno, pero ¿y quién creó el libro? ¿Quién escribió el libro? ¿Lo escribió el científico? ¿No lo escribió el No lo científico? Tiene un principio. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿se existe. puede cambiar realmente lo que pasó o no se Claro. puede cambiar? ¿Sabes qué otra cosa que me acuerdo? El tatuaje que tiene Noah en la espalda. ¿Qué es ese La ta- tatuaje? Y él después lo tiene en el pecho, ¿no es cierto? ¿Quién? Jonas. Puede ser que yo Tiene ese mismo tatuaje en el pecho y la no en la espalda. También, Hay un cuadro también también. otra cosa que no muchas veces entendí. lo miran. Sí. Creo que también es el libro que estaba leyendo Mikkel, puede ser, ¿Cuál? cuando era pequeño. Que él estaba leyendo un libro o era un cuadro que tenía la misma figura que el tatuaje que tenía Noah. Ah, sí. Y la otra, ahora tengo otra pregunta, ¿viste? Esto pasa con esa serie, que empezamos a hablar y a mí me Y surgen solo un montón de preguntas. y cosas para decir, pero bueno, son muchas cosas. Para mí es totalmente recomendable porque es muy interesante. Están bien desarrollados cada personaje. Ajá, sí. A mí me gustaron los personajes. ¿sí? Esa es mi otra pregunta. Yo cuál era. ¿Por qué Noah cuando era chico asesinó a ese hombre que le estaba ayudando Hacer el pozo. a hacer el no era el pozo, Bueno, pero hacer sí la máquina del tiempo, la cueva. hacer la cueva sería? ¿Por qué lo asesinó? Y yo pensaba que ese que le estaba ayudando, pensé en un momento que se parecía a Bartos. De repente pensé que Bartos había viajado, qué sé yo, y estaba ahí ayudando a construir ese túnel. Y de repente después lo mata. ¿Por qué lo mata? Y cuando lo mata aparece Noah más viejo y le dice que yo soy vos sos yo, somos Claro, uno, pero no sé y qué. también le dice como que, bueno, ya lo hiciste, Lo y hiciste y tenías que hiciste hacer lo que tenías esto, que haber sí. hecho. Entonces, ¿pero por qué lo mata? Esa otra pregunta sin respuesta. Porque Hasta ahora. supuestamente no tenía que saber nadie que se construían esos túneles. ¿O quién era ese que él mató? Ujú. No lo sabremos aún. Bueno, esa era mi pregunta. Hay un collar con el viajero, el viajante. Claro, San San Cristóbal. Cristóbal. Yo creo que tiene que ver con San- Cristóbal Colón, ¿cierto? No lo sé. ¿No? No sé. Pero Y San San Cristóbal, Cristóbal, qué sé yo. el patrono de los El viajantes, patrono de algo los así. viajantes. Y ese collar que va y viene a través del tiempo. Y los viajantes se llaman el grupo de Adán, digamos. Son viajantes. Y después los otros no sé cómo se llaman. Los del demonio blanco. Y son viajantes también. Bueno, sí, pero es como que el grupo creo que se llaman viajantes. a los- Claro, pero el demonio blanco no tiene ningún No, grupo no tiene porque era grupo. ella nomás. Y bueno, así vamos cerrando este podcast.
lleno de preguntas. Una serie, la verdad, muy interesante para verla, para pensarla, para disfrutarla, sobreanalizarla. Te haces un mate, te sentás a verla tranquilo, si querés con una libreta, anotando. Sí. Y no sé, pero igual espero que los que están escuchando el podcast ya la hayan visto, porque si no ya saben todo lo que va a pasar. Spoiler. Todo spoileado, pero bueno. Bueno, déjenos en los comentarios qué piensan, si tienen Me gustaría alguna... saber qué piensan. Exacto, qué teorías, queremos ¿Qué teorías. Ya mismo queremos que nos respondan todas las preguntas que tiramos en el ¿Cómo seguirá podcast. esta ¿Cómo superserie? sigue? Yo creo que igual quedó tan abierto ahora con este tema del viaje a través no solo del tiempo, sino de mundos, Sí. que puede pasar cualquier cosa. Que puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, les dejamos nuestras redes sociales acá en la misma miniatura del video. Están todas las redes sociales. Suscríbanse al canal, denle like si les gustó, activen la campanita. Y bueno. Bueno, tenemos nuestro Instagram, nuestro Gmail, nuestro Facebook. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos cuando sale un mate. O sea, ellos... actúan bien. Eso quería decir, pero dije, no va a quedar mal, actúan bien, porque yo qué sé.